Sigo, bueno, entonces con la presentación de la doctora. Ella es originaria de la Ciudad de México, realizó sus estudios de licenciatura en Geografía en la Facultad de Filosofía y Letra de la UNAM y el doctorado lo consiguió en la Universidad de Londres, en Inglaterra. Efectuó una estancia postdoctoral en el MIT, que es el Massachusetts Institute of Technology de la Universidad de Boston, bueno, en Boston, perdón, Estados Unidos, y es investigadora titularse del Instituto de Geografía de la UNAM, donde ha desarrollado las líneas de investigación de geomorfología, procesos de remoción en masa, geografía de los riesgos e investigación integral de riesgo de desastres. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores a nivel 3 y PRIDE-D, que es el sistema, ¿verdad?, de la UNAM de estímulos y reconocimientos académicos. Fue vicepresidente de la Unión Geográfica Internacional, del Consorcio Internacional de Deslizamientos, de la Asociación Internacional de Geomorfólogos y del Comité Científico del Programa de Investigación Integral en Riesgo de Desastre del Consejo Internacional de Ciencia. Actualmente es presidente del Comité Directivo de Reducción de Riesgo de Desastre del Consejo Internacional de Ciencia, de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, PROLAC, y miembro del Consejo Científico del Programa Internacional de Geociencias de la UNESCO. Ha impartido muchos cursos a nivel de licenciatura y de posgrado, como cursos a nivel internacional, y es parte de este diplomado desde su inicio con la primera edición. Así que es un enorme gusto y nosotros y honor para todos, bueno, tenerla como docente. También fue directora del Instituto de Geografía de la UNAM del periodo 2008-2012 y ha participado en diferentes comisiones dictaminadoras. También es muy prolija en el tema de la publicación en cuanto a, bueno, a lo que es el trabajo científico. Ha publicado más de 50 artículos en revistas indicizadas de circulación internacional con factores de impacto y muchos otros productos. Ha presentado también varias ponencias y congresos, más de 150, y en muchísimas, bueno, también conferencias magistrales. Así que, como saben, parte de ese diplomado es tener la posibilidad de dialogar con excelentes investigadores nacionales, con reconocimiento también internacional, para que puedan ustedes profundizar conocimientos, intercambiar y, por supuesto, solventar todas las dudas que tienen en relación a temas específicos. Como le decía, pues el tema de hoy es riesgos por sismicidad e inestabilidad de laderas, así que Iracema, bienvenida, muchísimas gracias nuevamente por aceptar nuestra llamada aquí de formación al diplomado y bueno, te dejo ahora sí el espacio para tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Simón. Te agradezco mucho esa presentación. Muy buenos días a todos. Por ahí vi en el chat que decía Oscar Muñoz que se hable más fuerte. ¿Me escuchas, Oscar? Si pueden responder o alguien ahí, si les parece bien, si está el volumen, nada más para no perdernos. Sí, perfecto. Ok, gracias, chicos. Bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy voy a tener el gusto de distraerlos un poquito, de sacarles de su cabeza el COVID-19 y de regresar un poquito a otros desastres que son más comunes para nosotros, de menor impacto, por supuesto, pero que son de sumo interés para nuestra vida cotidiana. Entonces, más o menos la plática está dividida en 2 horas, bueno, un poquito menos para cada una, mitad de riesgos por sismicidad y la otra mitad por inestabilidad de laderas. En el momento en que yo tenga alguna diapositiva que tenga alguna pequeña animación, voy a abrir completamente la pantalla y no voy a poder ver el chat. Eh, si les surge alguna pregunta en ese momento, pueden ahí en el chat, por favor, hacérmela, aunque yo preferiría dejar espacios para preguntar. O sea, por ejemplo, doy un bloque de diapositivas y me detengo y les pregunto si tienen duda para poder ver en ese momento la pregunta que tengan a través de los mensajes del chat que estén escribiendo. Porque si ponen muchas preguntas acumuladas y yo no me puedo detener, entonces también se nos pierde esa cuestión de la dinámica de las preguntas. Entonces, si les parece bien, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar precisamente por un tema muy, muy relevante que es la sismicidad. Bueno, en realidad no vamos a hablar simplemente de sismicidad, sino de riesgo sísmico. Esto tiene implicaciones mucho más complicadas que el entender la dinámica de las placas tectónicas o de saber cómo este fenómeno se reproduce en nuestro territorio, porque como ustedes saben, el riesgo ya implica
la cuestión de la vulnerabilidad que refiere a la población. Pero bueno, ustedes bien saben que desde los aztecas se ha documentado mucho el impacto de los sismos y cómo de alguna manera había una relación entre la cultura, los dioses en los que creían y la dinámica que tenían en relación con el ambiente. Entonces, para nosotros en México, la cuestión sísmica es algo bien conocido, bien documentado, que si no ha sido bien manejado es otra historia, pero por lo menos sí ha habido mucho al respecto. Entonces, bueno, tenemos aquí que en otras culturas también la sismicidad ha sido de gran relevancia y un caso particular es el caso de los japoneses. Los japoneses, como ustedes saben, también sufren de riesgo sísmico en un alto grado debido a su situación geográfica y que inclusive es mucho mayor que el de nosotros. Ellos pensaban hace tiempo que había un gran pez llamado Namazu, que era la causa de los terremotos, que él se encontraba abajo de todo el territorio y cuando se movía temblaba. Inclusive es muy interesante tratar de entender esas culturas o mitos o historias que se tienen en relación a los diferentes fenómenos, a las diferentes amenazas, porque muchas veces determinan, aunque sea en poco nivel, las acciones de la población, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aunque estemos ya en el siglo XXI, en el mismo Japón, que es un país muy civilizado, se hablaba, por ejemplo, de que después de que fue el sismo del 2011 de Tohoku, que ustedes recordarán desencadenó un gran tsunami, eh, las personas contaban que habían visto un gran pez en la playa, ¿no? Entonces, que habían atrapado un gran pez y que eso fue un poco antes del sismo y que entonces eso era un indicador de que iba a ocurrir un sismo. Entonces, es muy importante cómo la gente se va haciendo idea de este tipo de situaciones. Otra historia interesante fue en Perú, donde tenían bueno, un señor que se llamaba el Señor de la Buena Muerte, que después de un sismo que ocurrió en marzo de 1650 que no se detenía, sacaron a este Señor de la Buena Muerte a una peregrinación y hasta que lo sacaron se detuvo, ¿no? Pararon las réplicas y entonces la gente quedó con mucha devoción a este ahora llamado Cristo Negro y de alguna manera, además de creencias o ideas, pues también a la gente le sirve como consuelo el creer este tipo de situaciones. Bueno, esta imagen que pueden observar es de las diferentes placas tectónicas, nos da una idea de la complejidad de todos los movimientos que se producen en nuestro planeta, que si bien son de diferente velocidad y evolucionan de manera distinta, nos hablan de que vivimos, por supuesto, en un país dinámico y que precisamente la evolución de muchos millones de años de este paisaje, de este relieve, es el que configura los continentes que tenemos el día de hoy. Bueno, ¿qué es un sismo? Es un rompimiento repentino de las rocas que componen o que están adentro del interior de la Tierra. Esto genera una liberación de energía que se propaga de manera como ondas a través de ondas y lo que hacen es provocar el movimiento del terreno como resultado de movimientos convectivos que se producen en el mapa. Y entonces lo que podemos observar aquí es como si tuviéramos una naranja o una pelota, donde la cáscara o la parte más externa son las placas tectónicas y el manto, que es lo que le da la dinámica a las mismas en la parte interior. Entonces, si le echamos una rebanada a esa naranja o a esa pelota, vamos a poder observar la estructura interna de la Tierra, donde tenemos la corteza que llega a una profundidad de 35 kilómetros, y que en zonas montañosas el espesor es mayor
y bajo los océanos es hasta, se estima que de 10 kilómetros, es completamente sólida y fracturable. Y entonces los procesos que nosotros conocemos, sobre todo de tipo geomorfológico, pues se desarrollan aquí en la corteza. Después vemos el manto, que tiene grandes condiciones, elevadas condiciones de temperatura y presión, posteriormente el núcleo externo y el núcleo interno. Más que se aprendan todos estos números, es simplemente necesario hacer la reflexión de esa composición sin que tengan que aprenderse los espesores ni nada. Por esa parte no se preocupen. Y aquí lo que vemos es sorry. A ver, perdone, pero regreso. Ok, aquí lo que vemos ya son las diferentes ondas sísmicas, o sea, cómo llegan las ondas sísmicas y cómo estas pueden ser de tipo convergente, es decir, que chocan entre ellas, divergentes que se separan o transformantes que son de tipo horizontal. Y entonces sabemos que los sismos se originan por movimientos, fricción y deformación de las placas tectónicas. Ahora bien, existen diferentes tipos de sismos. Los más conocidos son los tectónicos, que son por resultado de los ajustes que se dan en la litosfera y que pueden tener el hipocentro de 10 a 25 kilómetros más o menos, aunque en algunos casos puede llegar a 70 kilómetros o ser más superficiales. Hay otros sismos que también son importantes en todos lados y en nuestro país, que son los volcánicos, y son aquellos relacionados con las erupciones volcánicas, como su nombre lo indica, que son de menor intensidad y se dejan de percibir a cierta distancia del volcán. Es decir, que solamente en el radio inmediato del volcán se pueden sentir esos sismos, y con la actividad, por ejemplo, del volcán Popocatépetl, pues se han registrado una serie de sismos que también de alguna manera indican la dinámica, el comportamiento del volcán, ¿no? Solamente en el caso de volcanes que tienen unos índices de explosividad muy grandes, estos sismos son de gran intensidad o pudiesen ser de gran intensidad. Y uno de los ejemplos es el clásico de Santorini o el Krakatoa, que realmente sí el impacto es devastador. Y luego tenemos otros sismos que son mucho menos conocidos porque no nos impactan pues en realidad no tenemos registro físico, no sentimos el impacto de ellos, que son los batisismos, y cuyo hipocentro va de 300 a 700 kilómetros. Bueno, además de los sismos de origen natural, desafortunadamente también tenemos sismos antropogénicos, es decir, causados por diferentes factores, por diferentes actividades humanas, que inclusive puede ser la minería, el hecho de que una máquina está trabajando en algún sitio y se generan esas vibraciones, y también aquellas que tienen que ver con la energía nuclear. Y lo que pueden apreciar en la pantalla, pues es el triste caso de Hiroshima y Nagasaki en Japón, donde pues las bombas atómicas no solo, bueno, generaron una devastación impresionante y que bueno, pues fue sentida a través también de ese tipo de una sismicidad marcada. Ahora bien, ya regresando a nuestro territorio nacional, tenemos que los sismólogos se han dado a la tarea de identificar todos los espacios en los que se generan esos sismos. Y lo que podemos observar en esta imagen son los sismos más importantes del centro y sur de México desde 1900. Y por ahí existe el de 19 de septiembre del 2017 y el del 7 de septiembre de 2017, los dos del 7 y 19, así como el de 1985. ¿No? Una de las cuestiones es que hay unos espacios, ciertos espacios sísmicos, donde lo que pueden observar es que, a ver, aquí estamos, ok, en esta parte no ha habido, o no había habido esa sismicidad, y entonces es importante conocer todo lo que está pasando aquí. Una de las cuestiones fue que después del sismo del 85 se le dio mucho
énfasis al estudio del Guerrero Gap, de la brecha de Guerrero, que es donde se esperaba un gran sismo. Sin embargo, también después del sismo del 19 de septiembre de 2017, que no es en la costa, pues se da una llamada de atención también a la sismología en nuestro país para poder entender de mejor manera la sismicidad que se da en el continente, no solamente en el océano. Y eso es de suma relevancia. Hay diferentes tipos de sismos. El sismo de subducción, la ruptura o la longitud de la ruptura de este tipo de sismos puede ser entre 50 y 200 kilómetros y ocurren, esto es el ejemplo más conocido, entre la placa norteamericana y la de Cocos y Rivera en la parte donde entran en contacto. Son sismos generalmente someros porque se concentran entre 5 y 35 kilómetros de profundidad, ¿no? Y entonces la fotografía que vemos, que seguramente muchos de ustedes reconocen, es la del Hotel Regis que se derrumbó en 1985, donde el sismo fue de 8.1 y fue originado en las costas de Michoacán. Tenemos otro tipo de sismos que son los profundos, que ya van a profundidades mayores de 40 kilómetros. Estos ocurren dentro de las placas, es decir, se llaman intraplacas y se producen o son consecuencia del resquebrajamiento de las placas oceánicas de Rivera y Cocos de subducción. Los ejemplos de estos clásicos son el sismo del 64 del río Balsas, otro que ocurrió en 73 en Orizaba, y tal vez el más conocido recientemente es precisamente el de 1999 en Tehuacán, Puebla. Los sismos corticales ocurren dentro de la placa norteamericana, son sismos también intraplaca, pero son muy superficiales, menores de 35, y las magnitudes son menores a los de subducción, ¿no? Debido a que precisamente son superficiales y ocurren de manera preferente a lo largo del cinturón volcánico transmexicano. Pero la relevancia de ello es que es precisamente aquí donde se concentra la mayor cantidad de población del país. Esta es una fotografía, esta es un par de fotografías de las consecuencias del sismo de Acambay en 1912 con una magnitud de 7 que causó grandes daños, inclusive en la Ciudad de México. Por otro lado, tenemos los sismos que ocurren en los océanos, que se ubican precisamente en las zonas de fracturas oceánicas a lo largo de las dorsales y se ubican, dado su ubicación en el fondo del mar, pues están alejados de las costas y por lo menos en nuestro país no han no han generado daños considerables, pero sí se han podido sentir algunos por acá. Ahora, una de las principales cuestiones es el entender cómo se detectan los sismos, ¿no? Entonces sabemos que al propagarse las ondas sísmicas provocan que el movimiento del suelo por donde pasan ocurra y se utilizan diferentes equipos sismógrafos y acelerógrafos para ver esto, pero pues ustedes saben que la inventiva mexicana también da para otro tipo de aparatos caseros más baratos, donde precisamente podemos darnos cuenta que está temblando. Usualmente, y esto ustedes lo entienden a la perfección, estábamos acostumbrados a hablar de escala de Richter. Inclusive el sismo del 85, cuando se hablaba de él, pues hablábamos de la escala de Richter. Sin embargo, desde 1986 ya no se utiliza para medir la magnitud de los sismos. Solamente es para describir qué tan amplia es la onda del movimiento, ya que, de acuerdo con los sismólogos, no indica o no es indicativa de la cantidad de energía que se libera. Entonces, eso no les dice mucho. Entonces, bueno, pues la ciencia, como ustedes saben, siempre está en evolución. Y desde 1979, aunque aquí se utilizó tiempo después, dos colegas, si no mal recuerdo es un americano y el otro japonés, por supuesto, inventaron la escala magnitud de momento.
Y entonces esta escala sí define cuánta fuerza se necesita para generar esas ondas que se registran en la superficie terrestre. Entonces, sí mide el tamaño de los sismos en términos de la cantidad de energía liberada. Entonces, de alguna manera nos dice, bueno, pues este es cuantificar la sacudida del subsuelo en función del tipo de sacudida, es decir, cuánta energía se está liberando en ese momento. Entonces es importante que cuando se hagan, por ejemplo, los reportes o se lea la documentación de que ocurrió un sismo, pues se ponga atención a que estemos hablando de este tipo de escalas. Otra escala que ustedes conocen es la modificada de Mercalli, que en realidad lo único que mide es el daño que genera, ¿no? Y qué tanto se siente. Entonces, va en una escala del 1 al 12, donde el 1 es imperceptible y el 12 es el catastrófico. Y bueno, pues está en función de lo que estemos sintiendo. También a la derecha pueden observar la misma escala y las consecuencias, ¿no? O sea, qué tanto se mueve un edificio, las personas, si hay pánico, destrucción total, etcétera. Aunque bueno, eso de destrucción total es medio relativo. Y hay otra cosa también muy importante que tiene que ver con la mitología en relación con los sismos. Bueno, me da pena que no podamos estar interactuando porque aquí es donde sí les empiezo a preguntar cosas y demás, pero bueno. En muchas ocasiones escuchamos que se habla de que va a ocurrir un sismo e inclusive te dan la magnitud en tal o cual lugar y como ustedes saben, los sismos no se pueden predecir. Entonces, aquí tenemos, inclusive ni los japoneses han podido predecir los sismos. Entonces, uno de los mitos más grandes es ese, que los sismos se pueden predecir. Por otro lado, aunque somos muy patriotas y siempre estamos con el Viva México en la boca, no, tampoco septiembre es la temporada de los sismos en México. El hecho de que hayan ocurrido esos sismos el 19 de septiembre, bueno, por probabilidad ahí, más bien de tipo estadístico y demás, o sea, no quiere decir que podamos inaugurar, así como se inaugura la temporada de huracanes, que en septiembre inauguremos la temporada de sismos. Ahora bien, hay otra cuestión que es de suma relevancia cuando ya estamos hablando del riesgo sísmico y tiene que ver precisamente con la famosísima alerta sísmica. Se habla de, bueno, no es que se hable, sino que la gente entiende, ya sea por falta de atención, pero también por falta de una adecuada comunicación. Mucha gente pensaba que cuando se oía una alerta sísmica, pues es que iba a ocurrir un sismo en cualquier lugar, ¿no? Pero entonces es importante que se entienda que esta alerta sísmica funciona, bueno, cuando funciona para los sismos de la Ciudad de México. Entonces, es importante, y además no solo los de la Ciudad de México, sino los que se originan en el océano. Entonces, cuando ocurrió el sismo del 2017 de septiembre, del 19 de septiembre, y la alerta, donde sonó después, pues sonó porque ya había llegado el sismo, pero el sismo, como ustedes bien saben, se generó en el continente, no en el mar. Entonces es muy importante tener mucho cuidado acerca de la información que se genera en relación con las alertas sísmicas. Ahora parece que ya se han integrado otro tipo de aspectos en la alerta actual, los cuales desconozco. Nos perdimos, por supuesto, del simulacro de mayo y ojalá que no tengamos ninguna situación en este sentido, pero es muy importante trabajar en ello. O sea, la ciencia no llega a la sociedad si no la comunicamos adecuadamente, si no entendemos los pobladores, la sociedad, para qué sirve y para qué no sirve. Entonces, además de generar el conocimiento científico, la comunidad científica tiene una responsabilidad todavía mucho más compleja, que es la de comunicar este tipo de situaciones de manera adecuada.
Luego, otra cosa que es súper, súper recurrente, y eso es parte del vocabulario cotidiano de las personas, es que construyen casas antisísmicas, ¿no? Y entonces ahí tenemos en la foto del medio, daño a casas antisísmicas por falta de mantenimiento ahí en Iztapalapa. Pues no, a ver, las casas no pueden ser antisísmicas, pueden resistir los sismos, son sismoresistentes, pero no antisísmicas. Bueno, el sismo de 1985, fotografías que regresan a la memoria de todo lo que ocurrió en ese momento. Si ustedes no mal recuerdan, el, eh, las cifras oficiales de los muertos variaron muchísimo. En un principio se hablaba, si no mal recuerdo, de 3.000 muertos, de 5.000, y fue hasta el año pasado, o no, antepasado me parece, que se hizo un nuevo recuento oficial y donde ya las cifras suben a 10.000 muertos, ¿no? Pero en los desastres siempre vamos a tener un problema con los datos, porque no solo por la manera de cuantificar los datos, sino cómo se dan a conocer. Entonces hay ocasiones en que a los gobiernos les conviene más que las cifras estén infladas si es que pueden conseguir recursos o alguna cuestión, pero también lo contrario, o sea, tampoco pueden echarse la soga al cuello diciendo que tuvieron muchos muertos porque eso implica que no están haciendo bien su trabajo. Entonces, son una serie de complicaciones por lo que es muy, muy, muy importante tener cuidado cuando se hable acerca de las cifras de muertos, de cualquier tipo de desastre. Y bueno, aquí tenemos una comparación de los dos sismos del 19 de septiembre, del 85, el del 2007. La magnitud 8,1, 7,1, hipocentro a 18 kilómetros, mucho más somero a 57 kilómetros. El del 85 en Michoacán, ya lo habíamos dicho, el epicentro, y el otro acá en Morelos, y la duración de 4 y 3 minutos. Y precisamente las cifras de que hablábamos, de 10.000 y 370 muertos. Yo hasta donde tengo conocimiento, pero la verdad es que no he buscado datos, no sé si esa cifra la hayan ampliado, la del 2017. A mí me parece que es muy, muy menor esa cifra, pero bueno, eso no lo vamos a debatir aquí. Entonces, bueno, los sismos de la Ciudad de México en 2017 despertaron nuevamente a la población. Muchas veces la historia se queda en los libros y a veces hasta la memoria desvanece. Y en el caso de lo que ocurrió en el 17, se hizo un llamado nuevamente para poder entender cuál es el nivel de exposición y qué tan vulnerables somos al impacto de los sismos. Se creía que se habían aprendido o se había aprendido mucho de las lecciones que habían ocurrido a lo largo de la historia, pero en realidad es una situación bastante compleja, ¿no? Una de las cosas interesantes siempre es la, la solidaridad de la población, el entendimiento, la participación. Pero tristemente como que se ve externo, como que cuando hablamos de un desastre, o sea, la población es la víctima, y bueno, no quiere decir que no lo sea, sí lo es, pero no se toma la población en cuenta para poder eh, identificar o elaborar o diseñar las mejores estrategias, por ejemplo, de reducción del riesgo, ¿no? O sea, la población queda como víctima y queda como consecuencia de, y entonces después de que ocurre el desastre por el sismo, pues pueden haber comités y puede haber algún tipo de interacción para la reconstrucción, etcétera, pero lo que necesitamos en el caso de los riesgos, para poder gestionar el riesgo, es que todos los sectores de la población estén involucrados desde el principio. Una cosa importante, y eso le quedó claro a la población en esta ocasión del 17, aunque ya era evidente en el 85, el tipo de construcciones es de suma importancia para ver
el impacto a la población, ¿no? O sea, cuál es la exposición de la gente también en función del sitio donde vive. Y entonces, por ejemplo, aquí vemos unas fotografías donde claramente nos refleja la autoconstrucción, ¿no? Que en México todo mundo son arquitectos, todo mundo son ingenieros, y lo que hacemos es que se le va echando un piso y otro piso y otro piso a las casas, y que esto implica de alguna manera que hay muchas deficiencias de tipo estructural y que no necesitamos ser expertos para saber que cuando tiemble y poquito esto se va a caer, ¿no? Este es en el caso de Japón, bueno, una foto bastante divertida que de alguna manera refleja por el grado de sismicidad que tienen ahí en Japón, y a la derecha, pues sí, nuestras medidas de emergencia. Ahora bien, esta imagen es muy importante. Esta imagen que están viendo es para poder entender cómo se construye el riesgo. Existe un enfoque transdisciplinario que se llama investigaciones forenses de desastres. No sé si ustedes ya les dieron la lectura por ahí. Ahorita que abramos el chat, hablamos de eso si quieren. Pero las investigaciones forenses de desastre nos permiten entender cuáles son las causas de fondo y los factores inductores del riesgo. Ajá. Entonces, para explicarlo, vamos a ir en esta dirección. Vamos a ir de abajo para arriba. Ajá. Lo que quiere decir es que primero las sociedades son la base del entendimiento de sus riesgos, y sin sociedades pues no hay riesgos, ¿no? Entonces hay unas cosas que se llaman causas de fondo que podemos identificar en la historia, o sea, a través de la historia, que son los que de alguna manera iniciaron los problemas, ¿no? En el caso de los riesgos por sismicidad en México, las causas de fondo se van tan lejos hasta la Gran Tenochtitlán, ¿no? Ustedes recuerdan la historia de que los aztecas tenían que andar buscando un sitio donde estar, y la historia de que tenían que encontrar un lago donde estuviera sobre un nopal un águila devorando una serpiente. Bueno, pues encontrar el lugar ideal les tomó más de 50 años a los aztecas, ¿no? Y una vez que se establecieron, hicieron grandes obras de ingeniería hidráulica, pudieron seguir conviviendo de manera armónica con el ambiente, y fue tristemente hasta que llegaron los españoles que cambiaron completamente esa comunión que se tenía entre la naturaleza y la sociedad. Y lo que hicieron, como ustedes saben, es desecar el lago, empezar a construir las grandes iglesias, y eso, catedrales, etcétera. Y eso lo que implica es que precisamente los suelos de la Ciudad de México, como ustedes saben, son de tipo arcilloso porque son de la desecación de esa serie de antiguos ríos, y que eso nos hace muy susceptibles a que las ondas sísmicas se amplifiquen a través del terreno. Entonces vamos a tener que las causas de fondo se van directamente hasta ese periodo. Pero por otro, hay cuestiones ya de tipo más moderna que también tienen influencia en qué tan vulnerables o qué tan expuestos somos, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos la falta de una planeación adecuada, donde si tenemos una ciudad con este tipo de características, pues es necesario llevar una planeación territorial adecuada, y no solamente por las características sísmicas, sino en cualquier caso siempre debería de haber un ordenamiento territorial, una planeación, la cual es inexistente en el país o en la mayor parte del mismo, que también nos da también influye para la generación de esos factores de vulnerabilidad o factores inductores del riesgo. Por otro lado, pues ustedes saben que las inmobiliarias pues también tuvieron o tienen todavía una influencia impresionante en cómo se constituye el territorio, donde la corrupción y la mala construcción de los edificios juegan un papel importante.
Bueno, todo esto que les acabo de mencionar de manera general ya existía desde antes de que llegara el sismo, ¿no? Y entonces tenemos el sismo, en este caso del 19 de septiembre, el que quieran, del 85 o del 17, donde, bueno, se da el movimiento de las placas, llega la onda sísmica a la ciudad, es decir, la amenaza, y la amenaza es la que desencadena el riesgo. Ajá. Pero lamentablemente nosotros, en México y en muchos países todavía, en lugar de analizar esto de abajo hacia arriba, es decir, toda la cadena que da origen a las cuestiones de riesgo, lo que hacemos es ir de arriba para abajo, es decir, lo que le damos más importancia es la amenaza, ya sea el tsunami, la actividad volcánica, el huracán, etcétera, y de ahí a lo mucho llegaremos, y si bien nos va, a las causas críticas, es decir, se murió mucha gente porque se cayeron las casas, se cayeron los edificios. Pero no vamos a identificar cuáles son en realidad los factores y las causas de fondo, que son las que tenemos de alguna manera que modificar, sobre todo los factores inductores del riesgo, para modificarlos y reducir esa vulnerabilidad y esa exposición. Entonces, esta parte es muy importante. El libro de investigaciones forensicas está disponible en PDF en el Instituto de Geografía, pero también si escriben en Internet investigaciones forenses de desastres, los lleva a varios links donde lo pueden descargar de manera gratuita. Y bueno, y entonces la parte interesante, la de la solidaridad, pero pues, que no es suficiente. Que si bien ayuda a minorar la preocupación de la respuesta, no nos garantiza que estemos reduciendo el riesgo, simplemente estamos teniendo una cuestión de respuesta. Entonces, a ver, ahora me voy a salir. Ah, perdón, ya vi todo lo del chat, apenas lo estoy viendo porque no lo estaba viendo, pero entonces, a ver, déjenme ver. A ver, es que les había dicho que me esperaban, pero bueno, encontré que el PAOT interviene en la Ley de Secretaría de Gestión Integral. ¿Qué relación tiene el ordenamiento territorial y la ley? Pues mira, el problema todavía de la cuestión de la legislación en México, más allá de lo que vaya en lo que diga el ordenamiento territorial y protección civil y gestión de riesgo, es que no se cumple. O sea, yo creo que sí en papel hay diferentes relaciones que se podrían leer de tipo positivo, pero que desafortunadamente a la hora de la implementación no ocurren. Y todas las leyes que tienen que ver con la reducción de riesgo, con la gestión integral de riesgo, deberían de incluir forzosamente al ordenamiento territorial. Ajá. No es que deban de estar separados, sino que deberían de ir de la mano desde una etapa inicial y no que se agregaran después. Entonces, se están haciendo muchas modificaciones. De hecho, el año pasado y este año se ha estado trabajando, como algunos de ustedes sabrán, en la modificación a la ley vigente, pero que todavía no ocurre y que más allá de que puedan escribir algo que se lea muy bonito, pues ocurra, ¿no? Porque, por ejemplo, la ley existente del 12 tiene cuestiones muy coherentes, pero que en la práctica no ocurren y que a veces uno se pregunta, pues, de qué país estamos hablando, ¿no? Cuando estamos viendo eso. Por aquí, Isaac nos pregunta cuántas viviendas no cumplen con el reglamento de construcciones, etcétera. Mira, ese es un tema muy complejo. Yo no sé, yo no tengo el dato de eso, pero hagamos una reflexión y yo creo que podemos nosotros mismos respondernos a que no se sabe. El reglamento de construcción que tenemos se hizo para la Ciudad de México y se aplica para otros estados. Entonces, las condiciones territoriales y sociales de cada sitio son distintas. Entonces, para empezar, no podemos hablar de reglamentos de construcciones que sean como una misma talla y que se ajusten a todos los casos, ¿no? Entonces, no es fácil saber o dar cifras generales cuando debería haber reglamentos de construcciones
para cada sitio y la verdad es que desconozco cuántos no cumplen, pero yo me atrevo a pensar que un gran porcentaje, ¿no? Y los planes de reconstrucción o reforzamiento para esas viviendas, yo creo que hay, pero hay iniciativas desintegradas. Yo creo que no hay una estrategia que realmente sea incluyente y que pueda considerar este tipo de cosas. Las personas que lamentablemente fueron afectadas con los sismos del 2017, pues siguen en una danza intermitente para ver qué es lo que va a pasar y entre la corrupción y la burocracia, la verdad es que no se ve para dónde vaya a llegar esto. Es algo sumamente complejo. José Mendieta, ¿cuánto tiempo es el que se estima en el que el sismo al sistema de alertas detecta un sismo y llega la alarma sísmica, la alerta sísmica? Bueno, mira, lo máximo es de 1 minuto, pero depende de dónde está el epicentro. Uno de los problemas es que la falta de una comunicación acerca de qué es y qué no es la alerta sísmica implica que a la gente quiera tener, por ejemplo, bueno, yo ya sé que siempre voy a tener 2 minutos o 1 minuto. Eso no es cierto. Eso depende de dónde es el epicentro del sismo. O sea, ustedes vivieron, digo ustedes porque yo no estaba en México, pero vieron el sismo del 2017 y la alerta sísmica ocurrió después. ¿Por qué? Porque el sismo se generó muy cerca de aquí. Entonces depende de la magnitud del sismo, depende de qué tan superficial o profundo es y depende sobre todo de dónde ocurre. Entonces no hay un tiempo específico para saber cuánto va a tardar en llegar el sismo, la onda, el movimiento. Entonces, eso no se puede decir. Lo único que podría ocurrir es que si se refinara un poco más la alerta sísmica y en función de donde ocurriera el sismo se tuvieran, por ejemplo, distintos sonidos, pues, saber que si es un sonido determinado, significa que es un sismo cercano, y si es otro sismo, que es un sismo, bueno, eso de lejano es relativo, pero habría una diferencia, yo calculo, entre 1 y 2 minutos, no más. Entonces, bueno, de segundos hasta 2 minutos, pero no más. Entonces es algo muy complicado y por ello la relevancia de la comunicación del riesgo, de entender para qué sirve la alerta sísmica y para qué no. Dice, sí, bueno, Oscar Muñoz, ¿cómo poder atacar las causas que existen cuando las propias autoridades son ignorantes en la previsión de las causas? Ajá, y se vuelve un discurso político. Mira, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Uno de los problemas es la falta de perfiles, pero bueno, afortunadamente aquí están en este diplomado y se están generando otras iniciativas para la formación de las autoridades. A mí me parece una paradoja el que la gente que esté al cargo de este tipo de responsabilidades no tenga idea de los temas. Entonces es algo con lo cual estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, las autoridades no tienen la formación requerida. De por sí esto del riesgo de desastre es algo muy, muy complejo y lo estamos viendo con el COVID-19, entonces sí, si la gente tampoco tiene la preparación, pues todavía la situación se vuelve más complicada. Dice Eusebio Talavera, cuando hemos tenido situaciones de sismo, aún se nos sigue dando la información de lo mismo basada en la escala de Richter, ¿es correcto? Pues sí, regresamos a la pregunta de tu compañero. Si las autoridades no tienen el conocimiento, estamos hablando de lo mismo. No, inclusive si hace seguimiento al Servicio Sismológico Nacional, y yo me atrevería a pensar que también a la Dirección de Gestión de la Ciudad de México, me imagino que ya están manejando la magnitud de momento, o sea, nada más la magnitud, no tienen que poner apellido, ¿no? Entonces, sí, tienes toda la razón, la información, y no solo por parte de las autoridades. Cabe también aquí señalar, y esto aplica para todo, no solamente para la sismicidad, cabe señalar el papel de los medios de difusión, ¿no? Muchas veces el científico está dando la información y puede hablar, por ejemplo, en este caso de la magnitud 8.1
y a la hora que lo retoma los medios, la que está ahí dando las noticias, etcétera, hacen lo interpretan como se les da la gana y hablan, por ejemplo, de la escala de Richter, ¿no? Entonces, y este es el ejemplo solamente lo de la escala, pero el problema es cuando a otro tipo de información también les dan una interpretación y no tienen una información. Se necesitarían comunicadores de ciencia científica que también entiendan, no solamente que sepan transmitir la información, sino que la entiendan. Es algo que pareciera muy fácil, pero no lo es, ¿no? Y luego por acá, Guillermo Soto, a ver, espérenme, se me fue la de Guillermo Soto, espérenme, déjame regreso. Guillermo Soto, sería relevante el entendimiento del riesgo por parte de la población. No ha habido una difusión correcta y oportuna. Sí, por supuesto. Y la expresión más clara de ello es que los desastres naturales, ¿no? O sea, la gente vive pensando en que los desastres son naturales y a la gente le sigue encantando y a los medios también y a muchas autoridades también entenderlo de esa parte, ¿no? Luego, por otro lado, José Ernesto, creo que a las autoridades les hace falta una infinita conciencia de cómo podemos prevenir. Hay mucho más que se puede hacer más allá de los simulacros, no hay normas que nos indiquen lo que debe tener una empresa o edificio de acuerdo al aforo de equipos y claro, en dónde debe estar ubicado, etcétera. El último sismo estaban pidiendo apoyo para palas, picos y todo se agotó. Sí, inclusive la cuestión de la terminología, ¿no? Cuando están en un edificio que dice, el año pasado fui a tomarme una radiografía y en la zona más eh, eh, de mayor exposición del consultorio en el que estaba decía área de menor riesgo. A ver, pues para empezar hay que entender que el riesgo implica no solamente la amenaza, sino la vulnerabilidad y la exposición. Esos letreros, por ejemplo, deberían decir área de menor riesgo. Todos los que tenemos en los edificios para cuando va a ocurrir un sismo, pues están menormente expuestos, pero la vulnerabilidad la tienen, es individual, eso no es algo completo. Y lo que dice es que sí, que no hay normas, nos falta mucho, y las que existen, pues no se respetan, no se cumplen, y coincido contigo. Luego, Isaac Cruz, por eso es necesario que el Estado tenga un medio de comunicación efectivo y no llegan a todo el país. Sí, 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 estamos completamente de acuerdo. Pero ¿qué tal nos llegan los programas basura? Eso sí llegan a todos los rincones del país, ¿no? O la Coca-Cola también. Dice, ¿qué comparación puede haber entre Richter y la de momento 7 grados de Richter a cuando equivale el momento? Me da la impresión, aquí no estoy 100% segura de tenerlo por los grados, porque acuérdate que varía mucho, no es una escala normal. Este, el problema es que más allá de lo que sientes, lo que se siente se mide más bien en Mercalli, pero más bien tiene que ver con la cuestión de cómo miden los sismólogos la energía liberada para poder entender la dinámica de las placas, más allá de las consecuencias que pueda haber. Bueno, a ver chicos, son las 11 de la mañana, me queda una hora y nos falta inestabilidad de laderas. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer antes de movernos a inestabilidad de laderas? No por el momento, gracias. Ok, perfecto. Entonces ahora me voy a regresar a compartir pantalla. Acuérdense, discúlpenme, pero si estoy con la pantalla no puedo ver el chat. Entonces, si les parece, hacemos eso mismo que acabamos de realizar. Doy el tema. Ustedes pueden ir tomando una nota de lo que quieran preguntar y cuando abramos preguntas lo ponemos en el chat. ¿De acuerdo? Gracias. Ok, entonces me voy a... Ok. Bueno, en estabilidad de laderas. Bueno, ahora pasamos a un tema que a mí en lo particular me gusta mucho porque yo he trabajado con deslizamientos de tierra desde hace algunos años, que es el riesgo por inestabilidad de laderas. Existen diferentes conceptos para agrupar este tipo de movimientos. Los más comunes que sabemos son los deslizamientos de tierra. Se les llama también procesos de remoción en masa, movimientos del terreno, procesos de ladera y procesos gravitacionales.
Existe una confusión en cuanto a la terminología porque en inglés landslides es una terminología que incluye diferentes tipos de movimientos y nosotros lo tradujimos directamente al español, land, tierra, slides, deslizamientos, y decimos deslizamientos de tierra cuando estos en realidad solamente son un tipo de movimientos. Los procesos, el término adecuado, aunque en realidad a la hora de la práctica eso no importa, pero ustedes deben de conocerlo, es el de procesos de remoción en masa. Es muy interesante cuando los diferentes bueno, no expertos, los que estudiamos desde diferentes disciplinas algo, como que nos queremos apropiar de lo que ocurre. Y entonces ustedes han escuchado que hay riesgos geológicos, riesgos meteorológicos, y cada quien le pone su apellido. En el caso de los procesos de remoción en masa, aunque aquí les llaman en su llamado riesgos geológicos, bueno, pues déjenme contarles que no es cierto, no son riesgos geológicos. Todos los procesos que ocurren en la superficie de la Tierra, es decir, en la corteza de la Tierra, que no tienen que ver con el magma ni nada más abajo, tienen que ver con la geomorfología, porque precisamente la geomorfología estudia la dinámica de la corteza terrestre. Entonces, si hay un tipo de riesgos que son, sin lugar a dudas, riesgos de tipo geomorfológicos, son los procesos de remoción en masa. Los procesos de remoción en masa que comúnmente conocemos o llamamos deslizamientos, desgajamientos, etcétera, son movimientos del material que forma la ladera como resultado de la gravedad sin la asistencia de un agente de transporte fluido como el agua, la nieve, el viento. A ver, esta definición es muy importante porque las laderas se caen por efecto de la gravedad. Si bien se caen por efecto de la gravedad porque están reblandecidas, porque tienen fracturación, etcétera, quien los mueve en realidad es la gravedad. Entonces, vamos a tener que hay diferentes tipos de movimientos. Los desprendimientos, que son los clásicos que vemos en la carretera con frecuencia. Los vuelcos, que es cuando algunos fragmentos se voltean. Ahorita vamos a ver un poquito más detalle. Los deslizamientos, cuando podemos observar claramente una superficie de ruptura en la ladera. Los flujos, que implican ya una cantidad de agua y que hay una mayor velocidad en el movimiento de los materiales. Y algo muy importante que son las expansiones laterales. Si ustedes pueden observar aquí, aunque se vea, es una foto chiquita, no tenemos una ladera, lo que tenemos es una superficie plana. Cuando hay formaciones de materiales, sobre todo de tipo arcillosos, se puede dar la generación de este tipo de expansiones laterales que no necesitan una ladera inclinada para desplazarse, para moverse, y también están consideradas dentro de los procesos de remoción en masa. Y los movimientos complejos, que son aquellos que resultan de la combinación de dos de los otros movimientos. Con mucha frecuencia, por ejemplo, empieza un deslizamiento de tierra y la cantidad de lluvia incrementa más y más y más y se convierten en flujos. Entonces es común tener movimientos complejos. Aquí observamos los diferentes tipos de movimiento. O sea, sí se ve complicado, pero lo único importante que hay que entender aquí es que esos tipos que les mencioné van a estar clasificados en función del material que se caiga, así de fácil, ¿no? Por un lado, se pueden caer rocas, o sea, grandes bloques, o se pueden caer derrubios, o sea, pequeños fragmentos, o materiales más finos que son suelos. Entonces podemos tener desprendimientos de rocas, de derrubios o detritos, que también se llaman, o de suelos. Vuelcos o desplomes de rocas, de derrubios y de suelos, y los deslizamientos, que pueden abarcar estos materiales, pero con mucha frecuencia lo que hacen es combinar todos estos materiales, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos aquí dos principales tipos de deslizamientos que vamos a ver más adelante, que son los deslizamientos rotacionales y traslacionales. Ahorita les explico qué es eso. Los flujos de rocas, de detritos o derrubios, y de arena o suelo. Expansiones laterales,
en rocas, en derrubios y en suelos, y los complejos que implican todos ese tipo de movimientos. Pero en realidad, o sea, lo que tienen que entender aquí es que hay diferentes mecanismos en los que se mueven los materiales formadores de las laderas, y que, pues precisamente porque lo que se mueve son los materiales formadores, pues también hay diferentes materiales que se mueven, y estas pueden ser rocas, derrubios o detritos y suelos, pero con mucha frecuencia vamos a encontrar una combinación de todo ello. Ahora, así como tenemos las escalas para medir la sismicidad, también hay velocidades de movimiento para poder entender la relevancia de la ocurrencia de estos procesos de remoción en masa. Tenemos desde abajo movimientos que son extremadamente lentos, que se clasifican como velocidad 1, que ni siquiera se puede medir y no hay daño a las estructuras que se construyen. Luego tenemos muy lento, por ejemplo, de una velocidad aproximada de 1.5, no, esto está mal. No, sí, 1.5 metros por año, perdón, moderado de 1.5 metros por mes, rápido 1.5 metros por día, extremadamente rápido, 3 metros por segundo. Y aquí obviamente pues ya las edificaciones y todo está, se tiene mucho mayor impacto. Entonces esto es nada más para ver, por ejemplo, cómo tenemos posibilidad de dar información a la población, o de tomar algunas medidas, ya sea estructurales o no estructurales. Ahora bien, los procesos de remoción en masa son muy interesantes porque hay diferentes factores que tienen influencia en que ocurran. Entonces, a ver, ya habíamos dicho que los procesos de remoción en masa es el movimiento que tienen los materiales formadores de las laderas como resultado de la gravedad. Entonces, va a ser importante conocer cuáles son las características de esos materiales para saber cuáles se pueden caer y cuáles no se pueden caer. Entonces tenemos aquí una lista de factores geológicos que tienen gran influencia en que ocurran, y por ejemplo tenemos materiales débiles o sensibles, o sea, como por ejemplo las arcillas, o los materiales que han sido intemperizados. Esos son más débiles. Aquellos que están sujetos a cizallamiento y con fisuras o diaglasas, es decir, que hay pequeñas grietas por la misma características del tipo de rocas que lo forman, las discontinuidades. Acuérdense que hay rocas sedimentarias y metamórficas que tienen diferentes planos. Bueno, también las ígneas tienen diferentes planos que son, que se convierten en debilidades. Cuando tenemos dos capas de materiales o de rocas o de suelos cuya permeabilidad es contrastante, pues también es claro que se va a concentrar más el agua en una que en otra, y eso va a debilitar los materiales. O cuando la plasticidad es distinta, obviamente si tenemos materiales que son más se pueden moldear más fácilmente, que se pueden hacer líquidos, pues también van a ser más fáciles de transportar. Esos serán los geológicos. Tenemos otros que son los morfológicos, es decir, que tiene que ver con la morfología, la forma de las laderas. Por ejemplo, hay laderas donde hay mayor cantidad de movimientos tectónicos o hay actividad volcánica, y entonces por esa razón se están moviendo y de manera a diferentes velocidades, etcétera, y eso implica que también hay una influencia en los materiales que se están descomponiendo, que se están fragmentando. Y por otro lado, la erosión, que puede ser glacial, fluvial o costera o subterránea. Cuando tenemos, por ejemplo, un río, o inclusive ya sea fluvial o subterráneo, que está generando erosión, por ejemplo, al pie de una ladera, lo que va a ocurrir es que al cabo de mucho tiempo, pues el pie de la ladera, la parte de abajo, pues se destruye y se cae la ladera. Entonces, por eso es relevante el entender estos elementos morfológicos. Hay procesos físicos que también ayudan a que los materiales se vayan fragmentando, se vayan debilitando con el tiempo, que tiene que ver, por ejemplo, con la existencia de zonas de precipitación intensa o extraordinaria,
que haya derretimiento de nieve o hielo, que también con frecuencia haya sismicidad, erupciones volcánicas, gelifracción. Gelifracción es cuando en un hueco de las rocas, en los espacios de las rocas se llenan de agua y en las noches, por temperaturas bajas, se convierten en hielo y al otro día entonces se derriten y ese cambio de volumen, ya saben que cuando se vuelve en hielo el volumen aumenta y cuando se vuelve líquido disminuye, pero cuando esto es constante, 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 tenemos ese proceso llamado de gelifracción, donde pues también está sufriendo esos cambios de manera continua las rocas o los suelos, y que es muy similar a la hidratación y la expansión de las arcillas. Aquí en el caso de que sea pura agua, pues las arcillas tienen agua, se expanden, se secan y siguen esos ciclos que también generan debilidad en los materiales. Hay otros factores de tipo antrópico que también modifican a lo que ocurre en las laderas, ¿no? Y uno clásico, por supuesto, es la excavación en las laderas. Si estamos excavando las laderas, pues en algún momento se va a caer, ¿no? Eso no hay vuelta de hoja. Otra cuestión es el incremento de peso en las laderas. Muchas veces no solamente construimos casas en laderas inclinadas, sino que también, como decíamos hace rato en la parte sísmica, le vamos echando pesos y pesos y otro piso y al final es algo que también está generando un exceso de peso en las laderas. La deforestación, por supuesto, implica un desequilibrio en las condiciones hidráulicas, se da mayor infiltración y hay problema, o cuestiones de drenaje deficiente, que esto pareciera que es un aspecto menor, pero que es de suma relevancia. Sabemos que muchas casas que se ubican se han asentado en laderas no tienen los drenajes adecuados o que todos los drenajes los llevan al mismo destino y son zonas de mayor debilidad. Hay procesos de irrigación que también, si son no bien manejados, implican que haya mayor probabilidad de que los materiales se reblandezcan. La actividad minera en general, por supuesto, es una de las principales que está alterando ese equilibrio de las laderas, o también la cuestión por vibraciones artificiales, lo que comentábamos de que pasan camiones o hay movimientos bruscos que están afectando las laderas de manera permanente o continua, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos el caso de la deforestación, claramente los contrastes para ver cómo la influencia humana en el paisaje pues, ha detonado diferentes procesos y cuando esto ocurre en laderas, pues también tiene una influencia importante. La minería, donde con mucha frecuencia en grandes obras leemos con frecuencia que en las noticias pues de que ya quedaron atrapados los mineros por la ocurrencia de derrumbes y deslizamientos. Esta es una foto que claramente nos explica lo que les comentaba hace rato del incremento del peso de las laderas, o sea, es increíble el reto que se le hace a la naturaleza de estar ahí viviendo y pensando que no va a ocurrir mayor problema. Y a ver, y hay otra cosa, a ver, estos que acabamos de ver se llaman factores determinantes o que tienen influencia. Esos factores que acabamos de ver tienen una característica muy importante que se deben aprender, que deben entender, que es que son procesos, o sea, son consecuencias que se dan a lo largo del tiempo. Ajá, porque también hablamos de precipitación, de materiales, etcétera. Todo eso va actuando con el tiempo y eso va generando que los materiales que constituyen las laderas se debiliten. Ajá, entonces son como ingredientes o factores determinantes o que tienen influencia en la ocurrencia de inestabilidad de las laderas y ocurren en mucho tiempo. Ajá. Hay otras cosas que se llaman mecanismos o factores desencadenantes. Yo aquí le quise poner mecanismos para no confundir, que quiere decir, a ver, que ocurren en ese momento, el mecanismo o la manera en que
se produce una situación. Entonces quiere decir que los otros elementos estaban preparando a la ladera para que se cayera. Ahí poco a poquito le van echando, la van desgastando y en algún momento se va a caer. Pero hay otros mecanismos que son los que en el momento preciso generan que la ladera se caiga. Entonces vamos a tener aquí precipitación intensa, extraordinaria o continua. O sea, no necesitamos que sea mucha precipitación, pero si tenemos que llueve por varios días, pues entonces también se va a caer la ladera y eso puede desencadenar que una ladera que previamente ya estaba siendo debilitada se caiga. Por otro lado, pues está la sismicidad, la sacudida sísmica implica que también en ese momento la ladera se caiga. Hay actividad volcánica, sobre todo de gran magnitud, por ejemplo, el volcán Santa Elena, donde el tipo de actividad que tenía un domo adentro del volcán y fue creciendo mucho, taponeó el conducto principal y generó el colapso de todo un flanco del volcán. Entonces, la actividad volcánica y también la actividad antrópica. La actividad antrópica, las mismas que vimos, por ejemplo, la minería, la formación de terrazas, pero a diferencia de esta otra diapositiva que estábamos viendo acá, esto va preparando a la ladera para caerse. Ajá. Y esto que tenemos aquí es que es el factor desencadenante, es la gota que derramó el vaso. Es decir, en ese momento en el que se dio la excavación, se cayó la ladera. Pudo haber estado excavado o habiendo excavaciones con anterioridad, pudo haber caído lluvia en diferentes momentos y los materiales eran débiles, etcétera, pero esto de los mecanismos desencadenantes ocurre en el momento. Esto es muy importante de visualizar. Entonces, bueno, tenemos la precipitación. Este es un ejemplo de la Sierra Norte de Puebla en 1999, donde hubo más de 200 muertos por los deslizamientos que se causaron en la diferente región. Y aquí, por ejemplo, este poblado se llama Zapotitlán de Méndez. Pueden observar aquí un deslizamiento que ocurrió y que afectó a esta población. Bueno, pues resulta que ahí entra también la práctica gubernamental y a los afectados los reubicaron. ¿Y qué creen? ¿Dónde creen que los reubicaron? Pues los reubicaron acá. Estas casitas que ven aquí son las de los reubicados y están precisamente en la llanura de inundación del río. Entonces los pasaron de la parte de la inestabilidad a la llanura de inundación y la razón fue porque el compadre del presidente municipal tenía este terreno disponible y fue muy fácil comprárselos. Entonces, a veces ese riesgo lo vamos reproduciendo de manera constante, ¿no? Las afectaciones en la carretera, por supuesto, ahí se pueden observar. En el caso de la sismicidad también ha habido grandes movimientos, este es en El Salvador, en Santa Tecla, cómo la sismicidad desencadenó este deslizamiento, aunque también se documentó que en la parte de arriba de la ladera habían existido procesos de deforestación. Otro de sismicidades en nuestro país, en Colima, con el sismo de Tecomán de 1993, hubo toda esta serie de procesos de remoción en masa. Uno de los problemas con los procesos de remoción en masa es que no se documentan de manera adecuada. Ahorita les voy a explicar por qué. Y este caso de los deslizamientos de resultado del sismo de Tecomán, Colima, es de los pocos que se han documentado en nuestro país. Teníamos lo de la actividad volcánica, les hablaba precisamente del volcán Santa Elena, tenemos aquí el volcán Santa Elena antes de la erupción, está en Estados Unidos, y posteriormente aquí el domo explotó e hizo que todo este flanco colapsara, generando un gran flujo de lodo, que también los conocemos, ¿no? Y esta es una vista al revés, o sea, viéndola desde aquí, del mismo volcán Santa Elena, donde podemos observar estas características. Y bueno, las actividades antrópicas que habíamos comentado, este es un deslizamiento que ocurrió en 2006 cerca de la presa Necaxa en Puebla, precisamente por el impacto de las actividades antrópicas.
Ahora bien, fíjense bien, lo que les decía de los procesos de remoción en masa es que tienen una característica muy especial. Están en todos lados, pero tampoco aparecen en las cifras oficiales tan como deberían de ocurrir. Vamos a ver esta gráfica que tenemos aquí, bueno, estos números que tenemos aquí, dice, son las consecuencias de los desastres asociados a procesos de remoción en masa de 1900 a 2016. Y lo que observamos aquí es que hubo 730 eventos registrados, o sea, 730 desastres, en los cuales se murieron 67.393 personas y la población afectada fue de más de 14 millones de personas. Esto, perdón, se distribuyó de la siguiente manera. El 26% de esos eventos en América, 11% en Europa, 6% en África, 54% de los mismos, o sea, uno de cada dos en Asia y tan solo 3% en Oceanía. Y de las consecuencias tenemos que la mayor parte ocurrieron en Asia, 2 de cada 3, o sea, 60% de la población afectada fue en Asia, mientras que el 39% ocurrió en América. Ajá. Y de los decesos, 34% en América, 38% en Asia y 25% en Europa. Estos datos son de un repositorio que se llama MDAT, que lleva la Universidad de Louvain en Bélgica y que ustedes seguramente conocen, donde se concentran registros de desastres, perdón, pero que son de alta magnitud, es decir, tienen una serie de requisitos para que puedan entrar a esta base de datos y uno de ellos es de que haya más de por lo menos 100 muertos y que las pérdidas económicas sean de tantos miles de dólares o una cantidad de dólares, etcétera. Sin embargo, esto no quiere decir, por ejemplo, que si hay un pueblito donde había 80 personas en todo el pueblo y que como resultado de un deslizamiento quedaron todos sepultados, pues no sea un desastre, ¿no? Entonces, ahí la contabilización de los desastres, para empezar por la misma base de datos, es deficiente. Pero por otro lado, recuerden que la mayor cantidad de desastres y de procesos de remoción en masa, llamémosle aquí deslizamientos, ocurren desencadenados por precipitación. En todo el mundo y también aquí en México es de por lo menos del 95%. Entonces, a la hora que llueve, también hay inundaciones y hay otras situaciones que se contabilizan como consecuencia de las inundaciones. Entonces, es muy difícil que se documente con precisión, por la misma naturaleza de los procesos, cuántas personas se murieron cuando hay inundaciones mezcladas con inestabilidad de laderas. Puede haber procesos de inestabilidad de laderas particulares donde sí se puede hacer una cuantificación más precisa, pero también hay momentos en que no se sabe qué fue de la inundación y qué fue de la inestabilidad de laderas. Y lo mismo ocurre con la sismicidad. También hay sismos que desencadenan o sea, que implican que una ladera se mueve y se cae. No que la casa se cae, sino que la ladera primero se mueve por condiciones preexistentes y se cae. Y entonces también es muy difícil cuantificar o documentar cuántas personas o cuáles son las consecuencias de la inestabilidad de laderas a resultado de la sismicidad. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos con la inestabilidad de laderas. Y aquí podemos observar, por ejemplo, la distribución espacial de los desastres también por procesos de remoción en masa, aunque para un periodo más corto de 2004 a 2010, donde, de acuerdo a la base de datos MDAT que habíamos comentado, ocurrieron solamente 130 desastres, mientras que hubo un registro de 7.431 muertos. Para este mismo periodo, un colega del Reino Unido, David Beatley, lo que hace es un conteo de los desastres, pero también tomando en cuenta los desastres de mediana y pequeña escala, que son muy importantes, y lo que él cuantificó fue que había 2.620 desastres, nada que ver con esta cifra, ¿no? Y los decesos estaban en el orden de más de 32.000 personas. Entonces, esto también nos da
cifras importantes para poder entender que los desastres llamados pequeños o medianos también son de gran relevancia, sobre todo porque generan cuestión, no solamente por las pérdidas humanas, sino también porque generan condiciones de vulnerabilidad en las poblaciones que son de suma relevancia y que pueden tener inclusive un impacto cuando ocurre un desastre mucho mayor. Entonces hay que ser conscientes de esa parte y de que la cuantificación del impacto de los desastres por procesos de remoción en masa es muy, muy compleja, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de desastres por remoción en masa en México. En 1959 en Minatitlán, donde las cifras señalan 871 muertos y esto fue desencadenado por las lluvias del huracán número 15. En aquel momento no tenían nombre, podemos ver el antes y el después. Acá tenemos uno de los deslizamientos, bueno, el deslizamiento más importante del 99 que ocurrió en Teciutlán, Puebla, donde en un solo movimiento se murieron, o por lo menos se encontraron los cuerpos de 109 personas. Aquí este es un caso muy interesante porque nos habla de la importancia, de la relevancia de entender el riesgo y de entender las laderas. Con frecuencia cuando ustedes hacen o cuando se hace o cuando revisan mapas que hablan de riesgo por deslizamientos, uno de los factores principales que toman en cuenta para elaborarlo es precisamente la inclinación de las laderas y entonces asumen que las laderas más inclinadas son las que se van a caer, ¿no? Y ese es el mito número uno de la inestabilidad de laderas. O sea, las laderas no están controladas de manera exclusiva por la inclinación. Claro que es importante, pero lo más importante es conocer las condiciones de los materiales formadores de las laderas para saber si se van a caer o no se van a caer. Aquí, tristemente, en 1999 lo que ocurrió es que esto fue en octubre, el 5 de octubre de 1999. Ya había empezado a llover desde mediados de septiembre y le avisaron al presidente municipal que iba a haber mucha lluvia y que probablemente ocurrirían deslizamientos. Entonces él tomó la decisión de evacuar a algunos pobladores, pero bueno, la verdad es que si alguno de ustedes conoce Teciutlán se dará cuenta que pues es prácticamente el paraíso de los deslizamientos, ahí todo lo que toca se cae, ¿no? Bueno, no tanto, pero sí son muy susceptibles a la inestabilidad de laderas. Y entonces lo que hizo o lo que pensó el presidente municipal, dijo, bueno, lo que voy a hacer es vamos a evacuar a todas las personas que vivan en las casas que están ubicadas en las laderas más inclinadas. Entonces ahí le pidió a sus chalanes que identificaran esas casas ubicadas en las laderas más inclinadas y en efecto evacuó a un porcentaje de la población. Siguió lloviendo y al otro día, a las 12 del día, ni siquiera fue de madrugada ni nada de eso, ocurrió este deslizamiento. Lo que podemos observar aquí, aunque se ve medio borroso, en la parte de arriba, porque no sé si están viendo el mouse, pero bueno, esto es el panteón municipal. Y entonces este panteón municipal estaba precisamente ubicado en el escarpe de un deslizamiento antiguo. Ah, bueno, eso me recuerda, abro paréntesis, que debo señalarles, que debo decirles que muchos de los deslizamientos que ocurren en la actualidad son reactivaciones de movimientos antiguos. Ajá. Entonces, precisamente, aunque ellos no lo sabían, esta zona analizando después fotografías de los años 50, nos dimos cuenta que ya había habido, y los materiales de la ladera, nos dimos cuenta que ya habían habido por lo menos un gran deslizamiento en esta zona. Entonces, tenemos un deslizamiento antiguo que no estaba detectado. Encima tenemos el panteón, donde además en esta zona que daba a las casas, que es el escarpe del deslizamiento, ahí juntaban toda la basura que sobraba de las flores, las cajas de los muertos que ya no servían, o las que van sacando toda la basura, ahí le echaban, ¿no?
Y también es bien interesante, ya desde la perspectiva científica, que por ejemplo las lápidas del cementerio, como ustedes saben, están enterradas ahí en la arena. Pero entonces cuando llueve, también el agua se va concentrando en esas orillas de las lápidas. Y no es el único caso de deslizamientos que ocurran en panteones, bueno, en circunstancias similares con laderas, en laderas, sino que eso también pudo haber contribuido a que el agua se concentrara en esta parte de arriba. Pero lo más importante de por qué ocurrió aquí es porque precisamente los materiales son muy débiles. Estamos hablando de materiales de depósitos piroclásticos que salieron de la caldera de los sumeros y que formaron gran parte del relieve de Teciutlán. Y lo que ocurre es que estos materiales son muy débiles y con las lluvias, pues con frecuencia se forman procesos de remoción. El problema con el presidente municipal es que él no sabía, él no conocía los materiales de su municipio, no sabía que esos depósitos piroclásticos que se ven en todos lados en Teciutlán son muy susceptibles a la inestabilidad de laderas y que las casas que fue las que mandó a evacuar son las que estaban en materiales más resistentes, ¿no? Porque también hay materiales de tipo ígneo, o inclusive sedimentario y metamórfico, que pueden tener ángulos de inclinación mucho más altos, más abruptos, pero que responde precisamente a que son materiales más resistentes. Entonces aquí, retomando lo que habíamos dicho, son tres ideas principales. Número uno, los deslizamientos ocurren con mucha frecuencia en deslizamientos que ya habían existido, es decir, se reactivan, son reactivaciones de deslizamientos existentes. La inestabilidad de laderas se ocurre o está determinada por la gravedad. No quiere decir que si hay un río y se llevan los materiales, esos sean procesos de remoción en masa. No, debe de implicar, debe de involucrar los materiales de ladera para que sean para que se caigan, no es que sean arrastrados. Esa es la gran diferencia entre los procesos erosivos y los de remoción en masa. Los de remoción en masa son por gravedad y los erosivos es por los agentes que puede ser el viento. El viento arrastra partículas. ¿Eso es proceso de remoción en masa? No, porque no está actuando la gravedad. Hay un río que se está llevando materiales, pero por la cantidad de agua que tienen. ¿Eso es proceso de remoción en masa? Pues no, es simplemente la carga de los ríos. Hay materiales que se están moviendo por la actividad glacial. ¿Eso es proceso de remoción en masa? No, porque lo está moviendo el hielo, ¿sí? Entonces, la gravedad es lo que determina que sea un proceso de remoción en masa. Ahora, hay factores que los generan, que sean los materiales débiles, que haya erosión y que debilite la ladera o que haya actividad antropogénica que a lo largo del tiempo está teniendo influencia en que esa ladera sea inestable. Y por otro lado, que se desencadena por también precipitación, actividad sísmica, por actividad antrópica, pero en el momento. Estamos hablando que el desencadenamiento es en el tiempo, mientras que los factores que determinan están actuando a lo largo de diferentes momentos, ¿no? Y entonces, pues esta es la triste historia de Teciutlán, donde la toma de decisiones que no fue con conocimiento llevó a que 109 personas murieran aquí. Bueno, el hecho es que estuvieran ahí, por supuesto, no nada más eso, ¿no? Otros impactos de la inestabilidad de ladera que no se visualizan tanto, con tanta frecuencia, que no se documentan, son las consecuencias en la vegetación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que un dato de una publicación de unos colegas donde nos hablan que en los últimos 110 años, más de 136,000 hectáreas de tierra han sido transformados por 65 eventos de proceso de remoción en masa o deslizamientos de tierra en las montañas del sur y Centroamérica. Y esto implica también tasas de perturbación aquí de 0.317% por siglo, ¿no? Entonces, sí podemos observar nosotros cuando vamos en la carretera el impacto en la vegetación.
en el ambiente, pero por lo general siempre nos vamos a documentar la parte de tipo social. Ahora, ¿cómo podemos saber que pueden ocurrir deslizamientos en el territorio, en nuestras zonas montañosas, etcétera? Y estos son una lista de síntomas. Hay grietas en muros y pisos en el terreno que nos están hablando que hay un movimiento en la parte de abajo del terreno que se expresa en, en las construcciones, en las paredes, en las escaleras, en el suelo, en las grietas, en las zonas que no han sido construidas también y que nos deben llamar, bueno, sobre todo a los políticos, a los responsables, para poder darle seguimiento. Entonces, otro tipo de síntomas, de signos fáciles de ubicar, es la inclinación de los árboles, de los postes, de los muros. Aquí podemos observar este poste, este árbol, este otro poste que de plano, bueno, aquí también la casa ya está prácticamente semidestruida, otro poste por acá, y la inclinación de los árboles. Los árboles se van a ir inclinando porque no pueden ya no pueden resistir el movimiento que se está dando y entonces tratan de restablecer lo recto del árbol y se van haciendo curvos. Entonces aquí podemos observar postes también, otros postes. Esta pared aquí de plano, pues sí, se está cayendo. Es evidente que el movimiento. Lo que les decía de los árboles, estas son imágenes muy claras de cómo la inclinación de la ladera está haciendo que el árbol se quiera detener y que no se caiga. Esto es muy interesante porque si toman una rebanada del árbol que está aquí, para hacer un análisis que se llama dendrocronológico, se puede observar el crecimiento de los anillos. No sé si ustedes han podido ver el crecimiento de los anillos en cualquier tipo de árbol, pero entonces cuando hay árboles que han sido afectados por la inestabilidad de ladera, esos anillos lo van reflejando y no son perfectamente concéntricos, sino que se van haciendo elongaciones hacia donde está moviéndose la ladera, ¿no? El árbol hacia donde estaba localizado. O inclusive si fueron afectados por deslizamientos, por caídas de rocas, etcétera, también se pueden observar esos en los anillos de los árboles. Hay también síntomas reflejados en los desniveles en pisos o terrenos y que se van formando escarpes que primero son pequeños como escalones y después a la larga van siendo pues realmente de gran magnitud. Aquí lo podemos ver unos escarpes. Estas imágenes son se llama Cuevas del Jaguar, es una colonia que está en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ahorita les voy a enseñar algunas imágenes desde arriba. Esto no es Tuxtla, este es otro sitio. Aquí podemos observar que de diciembre de 2002 que teníamos esta grieta, esta separación aquí, a enero de 2003, o sea que no es mucho, estamos hablando de máximo de 2 meses, ya el nivel del desequilibrio del movimiento es tal que ya podemos observar un escarpe con mayor profundidad. Estas fotos también nos hablan de ese impacto. Esta foto que tenemos aquí es de las grietas de las cuevas del Jaguar. Más adelante vamos a ver otra mucho mejor, pero lo que pasa es que el movimiento vino de aquí arriba en una zona que acababan de construir de condominios y lo que hicieron fue que las casas inclusive se están acercando. Esta foto también es de Cuevas del Jaguar, esta también. Esta que está acá no, esta es de Teciutlán y esta es de Puebla también. Esta es la foto que les decía. Lo que podemos observar aquí con esta flecha roja es que estas casas, esta serie de casas, está prácticamente enfrente de esta otra. Es como el Callejón del Beso en San Miguel Allende, pues así, pero no nada más una casa. Aquí todos los vecinos se podían dar besos entre ellos porque las casas quedaron prácticamente pegadas. Y originalmente tenían una separación como esta que está acá. Entonces el movimiento viene de acá de la izquierda y todas estas casas, por el deslizamiento quedaron pues prácticamente semidestruidas. Este fondo que tenemos acá también con los niños, es
tristemente que a pesar de que ocurrió esos deslizamientos, y la gente que originalmente vivía ahí se fueron a otro lado, llegaron migrantes tanto chiapanecos como de Centroamérica que están viviendo en esas casas prácticamente semidestruidas, lo cual es algo de suma preocupación. También aparecen humedad en muros y en las calles, hay presencia de fugas de agua donde se dan estos movimientos, y manantiales surgen donde no existían antes. Entonces aquí no es que haya llovido, sino que de manera permanente las montañas tenían sus manantiales, pero ahora con el movimiento también surgen la aparición de la humedad en los muros de manera permanente, también es un indicio de que ocurre este tipo de movimientos. Aquí tenemos unas imágenes de otras de Teciutlán, de la Colonia La Gloria, otras en Chiapas, y esta de Zapotitlán Salinas en Puebla, que fue un movimiento muy interesante, un deslizamiento donde empezó con el dibujo de una grieta, y la velocidad, es el movimiento que yo conozco, el deslizamiento más sorprendente para mí, porque fue tan lento, tan pero tan lento, que las personas no solo alcanzaron a sacar pues sus enseres, la cama, el refrigerador y todo, ¿no? O sea, saquearon la casa, quitaron los sockets, las ventanas, los pisos, todo lo que le pudieron quitar a las casas se lo hicieron, porque fue un movimiento muy, muy lento que permitió que no hubiera, por supuesto, víctimas fatales, y que inclusive les dio oportunidad de que la gente sacara cosas de ahí, ¿no? Estas ya son otro tipo de movimientos que implican más materiales de tipo rocoso, en Ciudad de México, en Xoloatenango también, en Teciutlán, Puebla, en Tlatlauquitepec. Y esta es una vista mejor de lo que les comentaba de la aurora en Teciutlán, Puebla, donde tenemos el panteón en la parte de arriba, y este es el movimiento. Esto que vemos aquí es una casa que quedó pues relativamente bien, que se utiliza como una estación de monitoreo del Senapred. Se llama Casa Senapred, y hay algunos equipos que están midiendo aquí el movimiento de la ladera, pero desafortunadamente regresamos a la parte de las reglas de la legislación y de la implementación, pues nuevamente la gente está regresando a vivir en ese tipo de sitios, ¿no? Estas ya son más bien de tipo ilustrativo. La verdad es que más allá de los problemas que representa la inestabilidad de laderas, podemos ver el interés, la parte científica de entender este tipo de movimientos. Esto es en Canadá, esto es en el Colorado, otro tipo de materiales. Aquí inestabilidad de laderas en Darjeeling, en el norte de la India, donde se cultiva el té de la India. Aquí podemos observar cómo pues el tipo de drenaje de la población y el hecho de estar en laderas con materiales muy susceptibles, pues genera este tipo de problemas con frecuencia. Estas son construcciones de caminos en el Tíbet, que también por estar en materiales muy débiles tienen consecuencias importantes. Esto es en Colombia, a resultado de la deforestación y desencadenado por lluvia. Tenemos este tipo de movimientos. Esta fotografía, aunque sea de Colombia, se puede reproducir en muchos países, en Nueva Zelanda, en México, en la parte de Guerrero y Oaxaca. Tenemos fotografías muy similares, pues que responden a lo mismo: materiales susceptibles, áreas deforestadas y desencadenadas por precipitación. Esta foto, que es muy, muy bonita, es de un deslizamiento en Afganistán, también desencadenado por lluvias, pero podemos observar la morfología, la forma de los movimientos.
Estas son terrazas de cultivo en Filipinas que también aquí podemos observar se ven afectadas por la inestabilidad de laderas. Esa es una práctica que ellos tienen, bueno, para cultivar el arroz y para sacarle provecho a las laderas, pero eso no quita que se puedan caer. Esta es la manera en que estabilizan algunas laderas con bambú en Sikkim, en el norte de la India también. Y aquí una combinación de bambú y drenajes de concreto en otra región de la India. Estas son simplemente imágenes de Estados Unidos donde se puede observar bueno, la imagen de satélite, el mapa ya más de tipo altimétrico y el relieve, cómo podemos delimitar de mejor manera la inestabilidad de esas zonas. Es muy importante tener monitoreo e instrumentación de las laderas, aunque pues obviamente es en países montañosos como el nuestro es y sin recursos, pues y sin apoyo a la ciencia, pues es todavía mucho más complicado. Esta es la casa Senapred que les decía que quedó ahí en el Ayuntamiento de la Aurora en Teciutlán, algo del equipo que se tiene ahí y que nos ayuda a tratar de ver cuál es la dinámica de las laderas. También se pueden hacer diferentes reconocimientos de campo, ver cómo se está moviendo la ladera, cómo se mueve el agua o el suelo a diferentes profundidades, cómo podemos mapear o hacer inventarios de deslizamientos, pero también lo que comentábamos en la parte de sismos, la relevancia de incluir a la población, de informarlas, de explicarles bien. Estos son unos talleres comunitarios que hicimos hace algunos años en unas comunidades donde solo se habla náhuatl, en Puebla también. Y es importante entonces entender que el riesgo resulta de la combinación de la amenaza, la vulnerabilidad y la exposición de tanto las personas como los diferentes, el medio, las construcciones, etcétera, y que resulta por mucho de la relación que tenemos con el territorio y que por lo general es desordenada. Entonces, esto nos da condiciones de vulnerabilidad y de exposición que generan el riesgo de desastre. Entonces, aquí tenemos que por un lado está la vulnerabilidad de las poblaciones, es decir, qué tan propensos somos a ser afectados por una amenaza en función de las características institucionales, sociales, culturales, políticas, etcétera. Ajá. Y cómo la amenaza es la única, desencadena el desastre, pero la amenaza no es el sinónimo del riesgo del desastre. La amenaza es la gota que derrama prácticamente el vaso. Aquí tenemos el ejemplo de un huracán que llega a una comunidad vulnerable y que entonces desencadena el desastre. Entonces tenemos un huracán, tenemos población expuesta ante la inestabilidad de laderas, tenemos procesos de deforestación, minería, etcétera, y lo que nos va a generar es el desastre. Hay entonces diversos elementos que tienen influencia en la ocurrencia del riesgo. En las zonas montañosas, pues estamos hablando de ecosistemas muy frágiles, donde muchas veces son inaccesibles. Hay variabilidad climática que también tiene influencia, hay condiciones inseguras de la población, degradación de suelos, del ambiente, subdesarrollo, desigualdad, marginación, pobreza, corrupción. Todo esto se mezcla para darnos las condiciones de riesgo. Y por supuesto, la generación de procesos urbanos, la urbanización, también conlleva cuestiones de riesgo, es uno de los factores más importantes, los factores inductores del riesgo que tenemos en México. La pobreza, aunque no sea sinónimo de exclusivo de vulnerabilidad, claro que los pobres pues van a ser más vulnerables, pero también los que tienen dinero pueden ser vulnerables. Las condiciones de inseguridad en las que viven. Esta es una casa semidestruida del caso que les comentaba de las cuevas del Jaguar en Tuxtla, y aquí vive la gente, o sea, vean en qué condición viven. El impacto del cambio climático, que en el caso de la inestabilidad puede ejercerse a través de mayores precipitaciones o mayor intensidad en la precipitación, también es importante para la inestabilidad de laderas. Y lo más importante es que
la acción humana es el factor más importante, el determinante en la construcción del riesgo de desastre. O sea, nosotros somos los que estamos construyendo el riesgo. Bueno, aquí termina la diapositiva y me voy a salir de aquí para poder, stop sharing. Ok, estoy viendo, ya me ganaron aquí con el chat. A ver, déjenme ver, apenas lo estoy viendo. ¿Cómo va? Bueno, empiezo desde abajo. Ejemplo de deslizamiento por flujo del río por el río se presentó ayer en Monterrey, que lo enviaron en el chat. Ok, pues sí, eso va a seguir ocurriendo en Ecatepec, Coajimalpa. Sí, una de las cosas es que, aunque no se le ha dado tanta relevancia a la inestabilidad de laderas en México, y siempre los mayores recursos, que son pocos, por supuesto, pero se van a la sismicidad y al Popocatépetl. Lo que ustedes sí se pueden dar cuenta es que esto de la inestabilidad de laderas, nos afecta ya prácticamente de manera cotidiana, ¿no? Y aunque estábamos diciendo que septiembre no es la estación la temporada de los sismos, pues es que ya prácticamente las temporadas de lluvia sí se están volviendo las temporadas de la inestabilidad de laderas desencadenada por precipitación, que es la más importante que tenemos, ¿no? Coajimalpa dice, puro paracaidista de la antorcha de los partidos políticos que ustedes ya conocen. Bueno, sí, ese es un problema que también tiene que ver con la construcción social del riesgo. Dice, ¿existe algún mapa o documento que muestre las zonas de PRM, laderas en Estado de México? Pues mira, hay en el Atlas nacional y de riesgos, existen algunos documentos donde hay zonas de proceso de remoción. Es más, en el CENAPRED estábamos iniciando, pero quedó truncada desde antes de lo del COVID, una estrategia que habíamos iniciado en el año 2000 que se llama Miladera, que era precisamente caracterizar y documentar dónde estaban las zonas de inestabilidad de laderas más importantes en México. No se tienen tanto. Hay una tesis de doctorado de un chico que se llama Carlos Valerio y tiene otro nombre como nombre. O sea, si le buscan, si le googlean por ahí, Carlos Valerio, procesos de remoción en masa, Ciudad de México, van a encontrar algunos mapas. Creo que de hecho esos mapas los ponían en Protección Civil del anterior gobierno, son los que sacaban. Entonces hay una tesis de Carlos Valerio que, si la googlean,